Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como siempre, su hermana y amiga Jocelyn Rivera, desde este su espacio, Liderazgo Punto Clave, agradeciéndole a Dios la gran oportunidad que nos brinda de un día más poder entregar este programa, pensando y orándole, pidiéndole al Señor siempre que sea de mucha edificación para el liderazgo de cada uno de ustedes. En este día vamos a estar trabajando sobre el tema administrando nuestros talentos. Administrando nuestros talentos. Y para ello vamos a estar leyendo la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14 hasta el versículo 30. Y la palabra dice de la siguiente manera: parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me diste, me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres siervo, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Justamente esta es la parábola de los talentos que aparece en el Evangelio de Mateo, narrada por nuestro Señor Jesús. Aunque en el Antiguo Testamento el talento era una unidad de medida de peso utilizado entre judíos, griegos y babilónicos, la palabra talento en esta oportunidad se utiliza con frecuencia figurativamente. Así que los talentos deben entenderse principalmente como dones y capacidades, destrezas, habilidades que nos han sido otorgadas por Dios. De allí la doble intención de explicar Jesús este mensaje a su pueblo, ya que aunque era verdaderamente una moneda, también cuando hablaba de talento estaba hablando de dones. Hay muchas enseñanzas que nosotros hoy podemos extraer de esta parábola dada por Jesús. En primer lugar, el amo distribuye entre sus siervos sus bienes más valiosos. Lo hace tomando en cuenta la capacidad de cada uno.
Al que puede administrar 5, le da 5. Al que puede administrar 2, le da 2. Al que solamente tiene capacidad para administrar 1, justamente le da 1. Solamente de esta parte pudiéramos sacar muchísimas lecciones aprendidas, porque muchísimas veces a nosotros nos han sido dado un talento, pero queremos administrar 5 y nos despreocupamos por el talento que tenemos. Pero también muchas veces se nos han dado muchos talentos y no utilizamos todos los dones, toda la destreza y todos los talentos que Dios ha puesto a nuestro servicio. Otra enseñanza importante es: los siervos emprenden la misión encomendada por el amo, a excepción de uno que decide que en lugar de trabajar con el talento que había recibido, decidió abrir un hoyo y enterrar el talento que Dios le había dado. Yo creo que al final del año estamos en una muy buena oportunidad para hacernos una autoevaluación y preguntarnos: ¿qué estamos haciendo con los dones, talentos, destrezas, habilidades que Dios nos ha dado? ¿Las estamos utilizando de acuerdo a nuestras capacidades o como este último siervo? ¿La estamos enterrando? Es una pregunta que deberíamos nosotros respondernos en este momento. Otra enseñanza importante: ha recibido un don que se convierte en tarea. Sin embargo, ha decidido de una manera cómoda e irresponsable limitarse a devolver a su amo lo que había recibido. ¿Qué significa esto? Que todos los dones que Dios ha puesto a nuestro alcance tienen que convertirse en tarea. Los dones que Dios nos ha dado es para ponerlo al servicio de los intereses colectivos, para ponerlo al servicio de los demás. Los dones no son para vanagloriarnos, no son para sentirnos superior a los demás, no son para mirar a los otros desde arriba y con altanería, con soberbia, con orgullo, no. Bíblicamente, los dones, talentos y destreza que Dios nos ha dado son para ponerlo al servicio de los demás. Y por eso dice el autor de este estudio que los dones y talentos son tarea. ¿Qué hago yo con este don? ¿Cómo lo pongo al servicio de Dios? ¿Cómo lo pongo al servicio del ministerio? ¿Cómo lo pongo al servicio de mi prójimo? Este último siervo decidió enterrarlo y decidió luego devolvérselo a su amo. Otra lección aprendida importante de esta parábola es: no asume riesgo. Este hombre no quiso asumir riesgo, no se comprometió, no emprendió, prefirió mantenerse en la comodidad y en la seguridad. Siempre hay riesgo que tenemos que asumir en la vida. Cuando ponemos en práctica nuestros dones, nuestros talentos, siempre habrá un riesgo. Independientemente de ese riesgo, necesitamos entender que no podemos mantenernos en nuestra zona de confort. Necesitamos asumir riesgo. Claro, debe ser riesgo que podamos mitigar y que podamos disminuir el efecto que puedan tener, pero siempre habrá un riesgo. Tal vez el peor riesgo que podemos tener como líderes es justamente no hacer nada con los dones y talentos que Dios ha puesto a nuestra disposición. El clímax de la parábola se encuentra justamente en el proceso de rendición de cuentas, porque como líderes, como cristianos, todos nosotros tendremos que rendirle cuenta a Dios de cómo hemos manejado nuestras vidas, de cómo hemos manejado nuestros dones, nuestros talentos, nuestro liderazgo, nuestro ministerio. Tendremos que darle cuenta a Dios. Al regreso del amo, comienzan cada uno a rendirle cuenta a Dios de la manera como habían administrado y gestionado los talentos que Él le había dado. El primero, que recibió 5, devuelve otros 5 talentos, al igual que el que recibió 3, devuelve duplicado lo que había recibido. La recompensa de su Señor es un premio a su fidelidad, a su esfuerzo, a su compromiso y a su responsabilidad. El amo no le exime de seguir trabajando, al contrario, lo hace partícipe del gozo de compartir con él y le promete otra tarea donde seguirán administrando la riqueza de su Señor. Es muy importante. Sin embargo, cuando llega el siervo que había recibido un talento y que lo ve enterrado, apenas pudo recibir de este solamente lo que le había dado. Por miedo, por comodidad,
por falta de creatividad, por no comprometerse, por no asumir riesgo, por no esforzarse, no hace producir el don que Dios le había entregado. Este siervo es despojado de todo, incluso de lo poco que había recibido. Perdió el tiempo. Y el tiempo es el mayor recurso que tenemos como seres humanos. El tiempo es el mayor recurso que tenemos como líderes. Y este hombre perdió su tiempo y también perdió la capacidad de producir y hacer fructificar lo que había recibido de parte de su Señor y amo. Según el relato, nosotros vemos que el amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades, como hemos dicho. Aunque los siervos fieles supieron qué hacer con lo que se le había entregado, este último no supo qué hacer. Es importante que ahora también nos hagamos una pregunta. ¿Con cuáles de estos tres siervos nosotros nos podemos identificar? Conteste su pregunta ahí en su interior. Piense en este momento y evalúe qué está usted haciendo con los dones, talento, destreza, recursos que Dios ha puesto en sus manos. ¿Lo está multiplicando o lo ha enterrado? El Señor vendrá a arreglar cuenta con cada uno de nosotros para saber qué hemos hecho con el capital de inversión que Él ha depositado en nosotros. Todos los siervos tienen capacidad para recibir los talentos que Dios nos ha entregado. Asimismo, Dios nos ha dado talentos y habilidades a todos. Todos nosotros, todos tenemos talento, todos tenemos habilidades. Necesitamos identificar cuáles son lo que Él ha puesto en nuestras manos y necesitamos desarrollar eso que Él ha puesto en nuestras manos, porque en un momento de nuestra existencia tendremos que rendirle cuenta a Dios de qué hicimos o de qué no hicimos con los talentos que Él ha confiado en nuestras manos. Cuando hablamos de ser mayordomos, porque no somos dueños, simplemente somos mayordomos. ¿En qué consiste la mayordomía? Es un principio, es un valor importante que nosotros como líderes tenemos que desarrollar. Esto significa que tenemos que lograr obtener el máximo potencial de nuestras capacidades. Sea que tengamos una capacidad, 2, 3, mucha, poca, necesitamos desarrollar esa potencialidad que Dios ha puesto en nuestras manos y que hemos recibido de parte del Señor. Entonces, ser mayordomo significa sacar el mayor provecho de esas habilidades, de esa fortaleza con la que Dios ha bendecido nuestras vidas. Y tenemos que tenerlo bastante claro. Cada uno de los miembros de nuestra iglesia es un don, es un talento que Dios ha puesto a disposición de su iglesia. Cada uno tiene capacidades, tiene actitudes, tiene destreza, tiene potencialidades que tienen que ser puestas al servicio del reino. ¿Cuánta gente sentada en la iglesia sin hacer absolutamente nada, calentando bancos? Y en esta oportunidad, por el tema de la pandemia, ¿cuánta gente en su casa sin hacer nada? ¿Cuánta gente en su casa utilizando las redes sociales para compartir mensajes a veces vanos, sin ningún objetivo, sin ningún interés, incluso a veces mensajes que en lugar de edificar dañan vidas? Cada uno de nosotros tiene la capacidad de utilizar todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para glorificar a Dios y para servir a nuestro prójimo. Por lo tanto, el rol de nosotros como líderes es lograr que cada una de las personas que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo puedan identificar el don, el ministerio, el talento que Dios le ha dado y acompañarlo a que lo desarrollen al máximo. Cada uno de los dones que hemos recibido tenemos que transformarlo en servicio. Si usted tiene el don de aconsejar, aconseje. Si usted tiene el don de predicar, predique. Si tiene el don de enseñar, enseñe. Pero capacítese, mi hermano líder. No se pare a enseñar cosas que usted no ha estudiado. No se pare sin prepararse. No
enseñe la palabra sin antes dedicarle un tiempo a la oración y un tiempo a profundizar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a edificar la vida de la gente, no vamos a dañar la vida de la gente. Es importante. Cada uno de nosotros debemos rendir cuentas de los dones que hemos recibido. El Señor no nos exige más allá de nuestra capacidad. De lo que sí nos pide cuenta es de lo que hemos hecho con lo que hemos recibido de parte de Él. Para alcanzar ese objetivo debemos trabajar constantemente. No es posible el éxito sin el esfuerzo, sin el trabajo constante y sin el compromiso. No podemos asumir una actitud pasiva, esperando, llenos de miedo. Debemos de asumir el compromiso de hacer aquello para el cual Dios nos ha elegido, para participar en la construcción del reino de justicia y el reino de vida. No podemos permitir que el miedo al fracaso nos paralice y nos impida hacer lo que Dios quiere que hagamos, el llamado que Dios ha depositado en nosotros. Dios quiere que nosotros pongamos nuestros dones, talentos, servicios, destrezas, habilidades, aptitudes, actitud al servicio de los demás para participar en la construcción del reino de Dios. Es importante finalizar este momento preguntándonos qué estamos haciendo con los dones y talentos que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo estamos multiplicando, lo estamos utilizando para que a través del ejercicio de esos dones Dios sea glorificado, para que a través del ejercicio de esos dones y talentos podamos contribuir en la construcción del reino de Dios para una vida de justicia, para una vida plena. Lo estamos utilizando para bendecir la vida de cada prójimo, de cada persona, o lo estamos enterrando. En este tiempo de pandemia tenemos la oportunidad increíble. Nunca habíamos tenido tantos recursos para predicar y extender el reino de Dios como hoy en día. Vamos a utilizar el WhatsApp, vamos a utilizar el YouTube, vamos a utilizar el Zoom, vamos a utilizar el Facebook y toda la plataforma que tenemos a nuestra disposición para seguir ejerciendo nuestros dones y talentos y seguir expandiendo el mensaje del reino de Dios. Pero sobre todas las cosas, más que predicar, más que proclamar el evangelio a través de la palabra, vamos a proclamar el evangelio a través de nuestras acciones, a través de nuestras obras, a través de nuestras vidas. Que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, porque yo soy un digno y fiel imitador de Jesucristo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y recuerden siempre, como líder cristiano, tenemos la responsabilidad de convertir nuestros dones, nuestros talentos en tarea para seguir ampliando y extendiendo el reino de Dios aquí en la tierra, para hacer luz y para hacer sal. Su hermana y amiga Jocelyn Rivera, como siempre, dándole la gracia a Dios por este alto honor y privilegio que me concede de poder comunicar el mensaje de la palabra del Señor a través de estos medios. Y en esta oportunidad quise compartir este estudio bíblico trabajado ya hace algún tiempo, pero muy pertinente por el hermano Jesse. Jesse estuvo trabajando y justamente estamos compartiendo parte del trabajo que él estuvo realizando. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestras vidas siempre. Le invitamos que nos estén siguiendo, que nos estén visitando a nuestras diferentes redes sociales. Le invitamos a mi canal de YouTube, Jocelyn Rivera, Lecciones Aprendidas, a mi grupo de Facebook, Liderazgo.clave y Liderazgo y Coaching Transformador. Le estamos esperando y ojalá que estas palabras les sirvan de edificación y ustedes se sientan en la libertad y con el deseo de compartir este mensaje con su demás contacto. Muchísimas gracias y que la paz de Dios siempre, siempre esté en su vida y que podamos ser líderes, que podamos extender el reino de Dios a través del ejercicio de nuestros dones y talentos que Dios
tan amorosamente ha depositado en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.